Buenas tardes, queridos. Es un placer el poder estar nuevamente a través de este medio con todos ustedes en esta tarde. Y es un placer, sobre todas las cosas, el poder acudir hasta la palabra de Dios. Esta palabra que sabemos es la revelación de Dios mismo y por medio de la cual pues Dios se da a conocer y lo hace de una manera que nosotros sabemos es especial y con una intimidad y un alcance que evidentemente no podríamos tener de ninguna otra manera si no fuera a través de la revelación de Dios mismo por su palabra. Y sabemos que por su gracia Él da fe para que podamos creer en lo que Él nos cuenta de Él mismo en su palabra. Y que de esa manera, por medio de la fe que Él pone en nuestros corazones, nosotros deseemos, por el amor que luego tenemos hacia Dios, el buscar, el conocer de Él y el querer saber más de Él. Y lo hacemos, como todos sabemos, a través de su palabra. Así que anhelamos que en el día de hoy tú vengas con este deseo de seguir conociendo de Dios a través de su palabra. Y como saben, siguiendo con la línea del estudio que estamos llevando cada jueves, estamos hablando acerca de esas perfecciones o atributos comunicables de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Sabemos que la justicia de Dios es una justicia que es perfecta y que es absoluta en sí mismo y hacia sí mismo. Es decir, para que podamos entenderlo mejor, que Dios es perfecta y absolutamente justo, y a su vez es también de Él, de quien emana y quien establece una perfecta y absoluta justicia. En la palabra de Dios, en su palabra, leemos lo siguiente, en Deuteronomio 4:8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dice Dios. En el Salmo 9:4 también leemos, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Miren, en la palabra podemos ver que tanto en el uso del término hebreo que se encuentra en el Antiguo Testamento, como en el término griego que nos encontramos también luego en el Nuevo Testamento, en ambos casos, esos términos que se refieren a justicia son usados para transmitirnos el sentido de conformidad a un estándar. Y este estándar es el que Dios mismo manifiesta y establece. También a través de la palabra podemos encontrar cómo ella nos describe dos tipos de justicia. Aquella que se conoce como justicia rectoral y aquella que es conocida como la justicia distributiva. Nosotros vamos a intentar ver en esta tarde, entre otras cosas, un poquito acerca de estas dos justicias que nos encontramos en la palabra. Esta justicia rectoral de Dios y esta justicia distributiva de Dios. Primeramente vamos a ver la justicia rectoral. Y esta justicia, como su propia palabra nos indica, lo que nos está mostrando es la rectitud de Dios como aquel que es el gobernador, aquel que es el legislador y aquel que es el juez moral del mundo. Miren, Él es quien desde esa condición en relación al mundo que Él ha creado, que ha sido creado por Él, pues Él está, podríamos decirlo así, y es así, en el derecho, ¿verdad?, de imponer y de ejercer sobre ella su ley. Lo cual, hermanos, sabemos que Él, esta ley, la ha dado, y la ha dado con promesas, tanto de recompensa como de castigo. La palabra de Dios nos dice, solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Leemos en Santiago 4:12. O en Isaías 33:22 leemos, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. En el Salmo 119:75 leemos, conozco, oh Jehová,
que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 32, leemos: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice, habiendo entendido el juicio de Dios, el juicio que viene de Dios. Miren, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 6, podemos leer lo siguiente: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En este texto, Lucas nos está hablando, porque lo podemos ver en el contexto, acerca del sacerdote Zacarías y de su mujer Elizabeth. Y miren, tanto Zacarías como Elizabeth, nos dice la palabra, que eran personas que vivían en conformidad a la ley que por derecho Dios como legislador soberano ha dado. Y miren, ellos vivían conforme a esa ley y dice la palabra que eran vistos por Dios justos. ¿Por qué? Porque ellos buscaban, por obediencia, conformarse a ese estándar dado por Dios. Y hermanos, amigos, esta vida que llevaban tanto Zacarías como Elizabeth de obediencia a la ley de Dios fue correspondida por Dios, como sabemos, dándoles ese hijo que ellos tanto anhelaban y que evidentemente conocemos como Juan. Esto nos lleva entonces al segundo tipo de justicia que antes nombrábamos, y es la justicia distributiva de Dios. Y esta justicia, la justicia distributiva de Dios, es la justicia que nos manifiesta cómo Dios, en su justa y absoluta rectitud, Él ejecuta su ley y ejecuta la distribución de esta ley, ya sea en la recompensa o en el castigo. Y miren, esto es un aspecto que realmente es muy importante que podamos entender, y sobre todo, verdaderamente es un aspecto grandísimo por el cual debemos de estar movidos a dar gracias constantemente a Dios. ¿Y saben por qué? Porque miren, solamente Dios puede ser tan recto y perfecto en la distribución de su ley, tanto ya sea para dar la recompensa como para el castigo. Miren, simplemente vean cómo está nuestro mundo alrededor, ¿verdad? Veamos cómo, por ejemplo, se aplica la justicia y cómo se aplica la distribución, ¿verdad?, de la ley por parte del hombre en el mundo. Vivimos en un mundo en donde el hombre aplica la ley y la distribución de la justicia de la manera que mejor considera en cada momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vemos esta justicia humana influida por tantos aspectos? ¿Cuántas veces no hemos visto al inocente pagar el castigo y la recompensa, por ejemplo, siendo dada al infractor, ¿verdad? Sin embargo, eso sabemos que no sucede con Dios. Esta justicia distributiva de Dios está fundamentada en su perfecta rectitud y en su perfecta justicia. Podemos estar completamente seguros de que esto no pasa y jamás pasará con Dios, porque Él, como estamos viendo, es puramente perfecto y recto, de tal manera que puede aplicar correctamente la distribución de su justicia. Leemos en el Salmo 7, en la primera parte del versículo 11, Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y en Primera de Reyes 8:32 nos dice la palabra, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. En Romanos, en el capítulo 2, versículo 6, leemos, el cual, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Él es justo. Y de esa manera Él va a manifestar su justicia. Y su justicia, esta justicia que estamos viendo distributiva, Él la va a llevar a cabo de una manera perfecta. También leemos en Apocalipsis 16, versículo 7, lo siguiente, respecto a este tema. También oía otro, que desde el altar decía,
Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Miren, dentro de esta justicia distributiva de Dios que estamos viendo, la palabra nos muestra claramente, vamos a decirlo así, dos categorías. Por un lado, nos encontramos con la justicia retributiva y por otro lado, con la justicia remunerativa. La justicia retributiva de Dios es aquella justicia en la que vemos a Dios distribuir su justicia, en este caso infligiendo el castigo como consecuencia de la desobediencia a su ley. Es decir, desobedecer la ley que ha sido dada por Dios, como también debería de suceder, ¿verdad?, en la ley que hoy tenemos a nuestro alrededor. Cuando se infringe, pues evidentemente debe de tener su justo castigo. Y por parte de Dios tiene el incumplimiento de la ley de Dios su justo castigo. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel, un pueblo que vivió constantemente de espaldas a su Dios, un pueblo que fue constantemente rebelde a la ley de Dios y por lo tanto vivió por parte de Dios el justo castigo como consecuencia de esa continua desobediencia a la ley que Dios les había dado. Miren, incluso podemos ver en la palabra, como vamos a ver a continuación, que cuando algunos de los judíos que habían sido llevados en la dispersión, pues fuera de sus tierras, después de un periodo de cautiverio, Dios les permitió regresar a Jerusalén. Nos dice la palabra que muchos de aquellos que llegaron nuevamente a Jerusalén se juntaron y se unieron nuevamente en matrimonio con las mujeres y los hombres de los pueblos que se encontraban allí, algo que evidentemente sabemos que Dios prohibía en su ley. Y nos dice la palabra que cuando Esdras llegó a Jerusalén y se encontró con aquel triste acontecimiento, dice que fue algo terrible comprobar nuevamente cómo, a pesar de que Dios había guardado ese pequeño remanente de su pueblo para que regresara después de aquel cautiverio a Jerusalén, pues ellos, en vez de llegar y vivir agradecidos a Dios porque los había guardado, sin embargo ellos llegaron y no guardaron la ley de Dios, sino que volvieron a transigir. Y evidentemente esto trajo nuevamente castigo de Dios. Y miren, las palabras de Esdras son realmente tremendas ante esta situación que él pudo comprobar. Y en Esdras capítulo 9, en el versículo 15, Esdras dice: «Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Y he aquí, delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto». Esdras no podía hacer otra cosa que volver a reconocer delante de Dios que Él era un Dios justo y que ellos habían vuelto a pecar. Y Señor, ¿cómo vamos a estar otra vez delante de ti? No es posible estar delante de tu presencia a causa de esto. Hay más textos en la palabra que nos muestran esta justicia retributiva de Dios. Por ejemplo, leemos en Jeremías 11:20 lo siguiente: «Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa». O en Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 14, dice la palabra: «Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz». Y también leemos, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 2, en los versículos del 5 al 9, lo siguiente: «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego».
vemos, y podríamos seguir viendo más ejemplos en la palabra, de esta justicia retributiva de Dios, que es aquella que manifiesta el castigo de Dios por causa de esa desobediencia a la ley que Dios nos ha dado. Pero por otro lado, también la palabra nos habla acerca de la justicia remunerativa. Esta justicia es aquella en la que vemos a Dios, en este caso, distribuyendo, en su justicia distributiva, distribuye en este caso sus recompensas y las distribuye por la obediencia a su ley. Por ejemplo, lo acabamos de ver, ¿verdad? En este mismo pasaje de Romanos en el capítulo 2. En el versículo 7 dice, vida eterna da Dios a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. También leemos en Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 21, que el Señor Jesucristo dice así, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, que Dios también tiene una justicia remunerativa, con la cual recompensa la obediencia a su ley. Ahora, en este punto hay algo que es muy importante que tenemos que entender, y es que a Dios no se le requiere que dé esta recompensa por la obediencia. Miren, hermanos, miren, amigos, Dios no está obligado a dar una recompensa por el hecho de que nosotros cumplamos con la ley que Él nos ha dado. Él no tiene que hacerlo. Y si Él lo hace, si Él da esta recompensa, miren, lo hace solamente por su gracia, por su pura gracia. Porque lo que realmente Dios nos exige a todo hombre es obedecerle, obedecer su ley, obedecer a aquel que, como veíamos antes, es el legislador soberano, aquel que es el creador y dueño y señor de todo. Y por lo tanto Él podría hacer y deshacer como Él quisiera. Por lo tanto, esta justicia de Dios que Dios distribuye de una manera remunerada por obedecer su ley, es algo que nace de la pura gracia de Dios. Dice la palabra en Job capítulo 41 en el versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Fíjense, ¿quién? ¿Qué le hemos dado a Dios para que Dios nos pueda dar a nosotros? Si todo le pertenece a Él. Todo. También en Lucas, en el capítulo 17, versículo 10, el Señor decía así, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Así que, si Dios remunera de esta manera nuestra obediencia a la ley, es porque Él simplemente muestra por su gracia su amor. Su amor. Su amor es lo único que le mueve a Él recompensar a aquel que guarda y obedece su ley. Esto, queridos hermanos y amigos, nos lleva en esta tarde al último aspecto que queremos ver, y es la relación que hay entre la santidad y la justicia de Dios en la salvación. Como ya vimos la semana pasada, como ya nos expuso nuestro hermano Javi, Dios es un Dios santo. Y este Dios santo, también como estamos viendo hoy, es un Dios justo. Así que este Dios santo y justo exige a toda persona que quiera vivir una vida de relación con Él de una manera correcta, a que también seamos santos y justos. Es decir, que Dios quiere que aquellos que queramos vivir con Él, que queramos tener una relación íntima con Él, que realmente queramos entregar nuestra vida para vivir plenamente y completamente y para siempre con Él, lo hagamos de la misma manera que Él es, viviendo en santidad y en justicia. La palabra en Levítico 11:44 nos dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. En el Salmo 29, en el versículo 2 leemos, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.
Y también el apóstol Pedro, con las mismas palabras, recordando estas mismas palabras casi que hemos leído de Levítico, nos dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Realmente, realmente, hermanos, si queremos vivir una vida entregada a Dios por completo, una vida correcta, en una relación correcta con nuestro Dios al que decimos amar, tenemos que hacerlo viviendo tal y como Él quiere que vivamos. Una vida de santidad y una vida de justicia. Hermanos y amigos, nosotros sabemos que Dios está en total y absoluta oposición al pecado. Sabemos que Dios no tolera para nada el pecado, porque el pecado es totalmente contrario a esta esencia perfectamente santa y perfectamente justa de Dios. Y por lo tanto, ¿qué hace Dios? Juzga y castiga el pecado. Por eso entonces podemos decir que Dios es en la salvación de los pecadores, que nos muestra, ¿verdad?, en esa salvación nuestra, porque nosotros también somos pecadores y hemos sido salvados por Él. Es ahí, en esa salvación, donde Dios nos muestra, donde Dios revela su santidad y su justicia. ¿Por qué? Porque es en la salvación, queridos hermanos y amigos, donde Dios juzga efectivamente y completamente el pecado. Y entonces Él nos imputa a nosotros su justicia para poder aceptarnos como santos delante de Él. De esta manera, hermanos, entonces Dios no compromete ni su santidad ni su perfecta justicia. ¿Por qué? Porque Él las cumple perfectamente en la salvación. Y sabemos que la salvación de Dios es una salvación que es llevada a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Y podemos decir claramente que entonces la santidad y la justicia de Dios que se manifiesta en la salvación lo hacen por medio de la vida y de la obra del Señor Jesucristo. Leemos en Romanos, en el capítulo 3, en los versículos del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que vemos por lo tanto que es en Cristo y es en la obra de salvación llevada a cabo por Cristo que la santidad y la justicia de Dios se manifiestan perfectamente. Terminamos con dos textos. Dice 1 Corintios 6:11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Queridos hermanos, y especialmente queridos amigos que nos puedan ver, qué hermoso es poder contemplar a este Dios perfectamente justo. Pero este Dios que es justo, que sabemos que actúa con esta equidad perfecta, también merece, y evidentemente debemos de hacerlo, que le miremos con corazones temerosos, porque sabemos que su justicia no solamente es derramada para bendición, sino que también es para condenación. Así que deseamos, por lo tanto, que tú, ¿verdad?, puedas recibir de Dios la fe en Cristo, para que puedas encontrar en Él a aquel que por nosotros cargó con la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Una justicia perfecta llevada a cabo por aquel Dios que es legislador soberano,
y que nos ha dado su ley para obedecerla. Pídele, pídele a Dios que te dé fe, cree en Él y vive una vida de santidad y de justicia, obedeciendo y sujetándote en amor a su ley, a la ley perfecta que Dios nos ha dejado en su palabra. Recuerda hacerlo, como decimos, con gozo. Querido hermano, hagamos y acerquémonos y contemplemos a este Dios de justicia con gozo, pero también con este santo temor en nuestros corazones. Recuerda que la palabra nos dice que Jehová, Dios, es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Padre nuestro, porque tú eres un Dios perfectamente justo, y tú, Señor, nos has dado tu justicia, que es perfecta, para que nosotros, Señor, vivamos obedeciéndola, obedeciéndola y cumpliéndola en nuestras vidas, Señor. Sabemos que en tu palabra, Señor, tú te has revelado y a través de ella nos has dado a conocer la grandeza y perfección de esta justicia que proviene de ti, Señor. Queremos rogarte, Dios mío, que tú, por medio del poder de tu gracia, nos dé fe, Señor, pueda seguir cambiando los corazones de cuantos aún, Padre, puedan estar escuchándonos y no han doblado sus rodillas delante de ti y puedan recibirte, Señor, como su Salvador y Señor. Te lo rogamos, Dios mío, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.